En esta parte del curso vamos a hablar de lo que es de placas base. Sí es cierto que a diferencia de otros componentes, la placa base es la madre de todos los componentes de lo que conformarían nuestro PC. Vamos, que es la encargada de conectar todos los que son los dispositivos que están en nuestro equipo. Sí es cierto que obviamente, a diferencia de cualquier otro dispositivo, la placa base tiene un montón de modelos y un montón de tipos. Y en esta parte de aquí del curso vamos a hablarte un poquito de eso, es decir, de cuál sería la placa base idónea para obviamente tu PC, porque obviamente, claro, como ya te dijimos en los comienzos del curso, obviamente no vas a necesitar un ordenador para solamente una función, sino que puede ser para cualquier otra. Entonces, sabiendo esto, sí es cierto que es muy bueno tener en claro la placa base que vamos a necesitar para así poder conectar o escoger los diferentes tipos de dispositivos que vayamos a utilizar en nuestro ordenador. Vale, teniendo esto claro, vamos a hablar ahora sobre todo de los tamaños de placas base. Porque tú me preguntarás, oye Vito, yo no quiero un PC grandotote, sino quiero algo más pequeñito. Y obviamente para eso necesitamos unas piezas obviamente de un tamaño reducido. Y si es cierto que la placa base, al igual como por ejemplo puede ser los diferentes componentes, también vienen en formatos más pequeños. Y entonces, una vez teniendo esto claro, sabemos que la placa base puede variar su formato. En el caso de la placa base, estos formatos están nombrados con unas sílabas, que son, en el caso del formato más pequeño de la placa base, sería el formato ITX. Después pasaríamos al formato MATX, después saltaríamos ya al estándar, por así decirlo, que sería el ATX, y después ya, digamos, la plataforma más top, ¿vale? Sería el ATX Extended, ATXE. Tenemos claro ya esto, lo que son los diferentes tipos de formatos. Y tú me preguntarás, ostras, ¿y cuál es la diferencia entre unos y otros? Vale, lo que es el tema del formato ITX son placas base con tamaño muy reducido, donde simplemente tendríamos una ranura de expansión de PCI Express. Obviamente en esta ranura de expansión podríamos conectar diferentes dispositivos como pueden ser tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, tarjetas Wi-Fi, capturadoras de vídeo, entre otras cosas. Y una de las, digamos, caras que tiene lo que es la placa base de formato ITX es que solamente contamos con dos bancos de memoria, por lo cual no podemos optar a tener, en el caso si eres, por ejemplo, productor o necesitas el equipo para productividad, dependiendo obviamente del tipo de chipset que escojamos de nuestra placa mini ITX, obviamente va a variar la cantidad de memoria que podamos trabajar en esta placa base. Dependiendo, vamos, un poco de la placa base que escojamos, podemos optar hasta un máximo de 64 GB. Puede haber, se siento, alguna excepción, donde podemos encontrar a lo mejor que incluso aguante, soporte, ¿vale? Hasta 128 GB de memoria. No es muy típico, ¿vale? Pero sí es cierto que lo hay para que lo tengas en cuenta. Pero bueno, vamos, que podríamos optar por un equipo de muy alto rendimiento en unas, digamos, pequeñas dimensiones. Aparte de esto, bueno, tenemos obviamente que ser conscientes de que la conectividad en sí de la placa base obviamente va a ser inferior. Obviamente tener una placa en formato reducido obviamente tiene todas estas pegas. Cuenta que obviamente no podemos contar ni con una gran cantidad de salidas de puertos USB, entre otros tipos de conectividad. Entonces siempre quédate con eso, ¿vale? Que lo que es, sí es cierto que podemos optar, aunque sea un ordenador de muy alta gama, de tamaño muy reducido, pero cuenta con las limitaciones que también que conlleva eso, ¿no? Obviamente tener una placa base de tamaño, formato tan pequeño. Después de pasar de lo que es formato pequeñito, el tema de la placa base ITX, ya pasaríamos a la placa base formato MTX. Digamos, la placa base de formato medio. En comparación entre digamos, lo que es la ITX y la ATX, que es el formato estándar, la MTX, pues digamos que preside a lo mejor de un poco de conectividad de lo que es la ATX, pero bueno, sí es cierto que dependiendo del chipset que escojamos, vamos a tener obviamente una muy buena placa base. Cuenta con que en el caso de la que es la MTX solamente vamos a poder optar por dos salidas de PCI Express, ya sean 16 o 8X. Ya hablaremos un poco esto más adelante, lo que es la conectividad de dicho puerto. Y aparte, bueno, también sí es cierto que podemos optar por algún puerto 1X de PCI Express. En lo que es después ya el apartado de salidas de USB, etcétera, casi que tendríamos la misma cantidad que en un formato ATX. Sí es cierto lo que es la placa, pues se limita un poco a ese tamaño, ¿no? Digamos, a prescindir a lo mejor de X conectividad, obviamente, para no dar el salto a un equipo de mayores, digamos, de mayores dimensiones. Obviamente, claro, estamos hablando de un tamaño, entonces claro, a mayor está más que claro, obviamente, dependiendo del tamaño que tenga nuestra placa base, más conectividad tendremos. Después ya pasaremos directamente a lo que es la placa base formato ATX, vamos, la estándar, la que casi todo el mundo conoce. Vamos a poder optar por diferentes tipos de, digamos, de chipsets y aparte diferentes tipos de, digamos, sobre todo para no solamente un ordenador de muy básico, ¿vale? hasta overclockers, vamos, de alto rendimiento y productividad.
es, digamos, la placa base por excelencia que casi todo el mundo conoce. Tenemos muy buena conectividad, bastantes salidas de PCI Express, incluso, bueno, Thunderbolt, muchísimas tecnologías que pueden estar realmente alojadas en esta placa base. Todas estas tecnologías, sí es cierto que, vale, podemos tenerlas en todo el resto de los diferentes, digamos, tamaños de placa, pero realmente de una forma más limitada. Por eso la placa base ATX es la, digamos, por excelencia, la estándar, porque por sus dimensiones, obviamente, podemos, digamos, disponer de muchas más cantidad de tecnologías y conectividades. Siempre ten en cuenta eso, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Cosas, por ejemplo, para tener en cuenta, pues, por ejemplo, podemos optar por dos salidas de PCI Express de 16X, de 8X, 4X y 1X. Aparte de disponer de nuestros 4 bancos de memoria. No solamente eso, sino obviamente tenemos placas incluso para el tema de overclocking, etc. O sea, está muy bien resuelta lo que es el formato ATX, digamos normal. Y después ya nos saltaríamos a lo que es a la ATX-E, la ATX Extended. La ATX Extended, digamos que ya está más enfocada a una plataforma de alto rendimiento, es decir, para ya el tema de productividad, overclockers, vamos, todo lo que es a lo grande, incluso, bueno, servidores, máquinas virtuales. Podemos hacer muchísimas cosas, obviamente, porque la cantidad de conectividad y de tecnologías que nos puede prestar lo que es una ATX-E es enorme en comparación, obviamente, con lo que sería la ATX, la MTX y la ITX. O sea, no tiene nada que ver. Son, digamos, placas base enfocadas a diferentes prácticas. Entonces sí es cierto que la ITX y la ATX-E son, digamos, un poco pues, más placas bases más selectas, ¿entiendes? Entonces a la hora de nosotros escoger lo que es nuestro PC, nuestra configuración, sobre todo vamos a tener en cuenta estos factores. Es decir, dependiendo de las necesidades, obviamente es la placa base que vamos a escoger. Pero sí es cierto que aparte de esto también tenemos que tener en cuenta una cosa, que es el chipset. Y tú me preguntarás, Vito, ¿y qué es el chipset? Bueno, el chipset es el dispositivo que se encarga de gestionar la comunicación entre el puerto o, digamos, o la ranura, ¿vale? O diferentes, digamos, los diferentes dispositivos que tengamos conectados con el procesador. Entonces, antiguamente sí es cierto que existían muchísimas cantidades de chipset, porque obviamente la tecnología no era antigua, ¿vale? Y había un chipset por cada puerto, digamos, de cada salida, ranura de expansión que tuviese el equipo. Imagínate, entonces de repente si tenemos 3 ranuras PCI Express, pues teníamos un chipset para cada ranura, chipset para los puertos seriales, para la conectividad USB, para los puertos SATA, para los seriales, para todo. Y eso con el paso del tiempo pues se fue reduciendo hasta el punto de tener dos. Dos que uno se llamaba pues el puente norte y el puente sur. El puente norte era el que se encargaba de gestionar tanto las salidas PCI Express como la memoria, y el puente sur era el que se encargaba tanto de los SATA, de los USB, entre otras cosas, incluso hasta la tarjeta de sonido. Pero con el paso de los años, a día de hoy, eso lo que es tanto las memorias como las salidas PCI Express la gestiona directamente el procesador. Porque claro, antes obviamente, como tener el puerto norte como el puerto sur, hay un problema, que el puerto sur no se conectaba directamente con el procesador, sino que eso lo hacía directamente el puente norte. Por lo cual, en puente sur tenía que pasar por el puente norte y después conectarse con el procesador. Y eso obviamente lo que conllevaba era una gran latencia para los dispositivos que estuviesen conectados o que trabajasen con el puente sur. Obviamente, desde conectarse de esa ranura, pasar por el puente norte y después por el procesador, eso obviamente aumentaba muchísimo las latencias. Eso obviamente conlleva una pérdida de rendimiento, un rendimiento muy pobre. Obviamente con el paso de los años esto ya se ha cambiado, ¿vale? Es decir, ahora solamente tenemos un chipset y ahora lo que es tanto los puertos PCI Express y las memorias las gestiona directamente el procesador. Obviamente eso conlleva a que la latencia sea inferior, por lo cual sobre todo para productividad, gaming, obviamente sea mucho mejor. Ahora lo que hace el chipset, digamos, es gestionar. Se ha quitado un poco esa carga de lo que es tanto las salidas PCI Express como la memoria, pero se están cargando pues lo que es tanto las salidas SATA como los puertos M.2, los USB, Thunderbolt, etc. Obviamente, dependiendo del chipset que tenga nuestra placa base, obviamente va a ser las tecnologías que tenga nuestra placa base. Es decir, con un chipset mucho mayor, nuestras tecnologías de la placa base obviamente van a ser superiores. Entonces, claro, al tener un chipset mejor, pues vamos a disponer de mejor conectividad y mejores tecnologías. Una vez ya tenemos claro esto, lo que es cómo funciona lo que es el chipset, ahora sí es cierto que vamos a hablar de lo que es el chipset que deberíamos escoger, obviamente, para la disciplina que vayamos a ejecutar, obviamente, o para montar nuestro PC. Obviamente dependiendo un poco si vamos a trabajar con el equipo, o vamos a jugar, o simplemente lo queremos para redes sociales o un poco ofimática. Obviamente teniendo esto claro, una vez sepamos la disciplina que vamos a ejecutar, ten en cuenta que tanto Intel como AMD tiene dos tipos de plataforma. Es decir, tiene una plataforma de alto rendimiento, que en el caso de Intel es la X299 y en el caso de AMD es la TRX4. Después obviamente tenemos la plataforma comercial, vamos, la plataforma normal. Y en el caso de Intel, pues ahora mismo estamos en la 10ª generación y partimos de diferentes chipsets, como pueden ser desde la Z a la H
la Q y la B. En el caso obviamente dependiendo de las, tienes que contar que en la que es la gama Z de chipset es la gama más alta y la gama más baja sería la Q. A partir de ahí, obviamente, dependiendo de la disciplina que vayamos a usar en nuestro ordenador, es el chipset que deberíamos escoger. En este caso, en el caso de Intel, lo tope de gama, ¿vale? Estamos hablando de un ordenador de alto rendimiento, de gama doméstica, sería la gama Z, donde incluso podríamos tanto hacer overclocking, como obviamente tendríamos una mayor conectividad, sobre todo para hacer SDI. Esto obviamente pues sería usar dos tarjetas gráficas a la misma vez. En el caso de AMD, pues es muy similar. Obviamente, ese sí es cierto que a veces suele haber una pequeña confusión en el caso de AMD, porque en el caso usa las mismas casi nomenclaturas, es decir, Z, X, B, H y Q, ¿vale? Para sus plataformas, pero la única diferencia es que en el caso de Intel vamos por las 400 y en la gama de AMD su plataforma de tope de gama de la gama doméstica es la 500. En el caso de AMD tendríamos de la gama doméstica, la tope de gama, la X570 y la mínima, vamos, lo que es la más pequeña, sería tanto la B como la Q, que ya estaríamos sobre la B o la Q 460, 470. A partir de ahí, sí es cierto que una vez teniendo esto claro, tanto que la máxima, digamos, la superior sería la Z y la inferior sería la H y la Q, cuenta con que la diferencia entre unas y otras es la conectividad y sobre todo el nivel de expansión que podemos hacer. Es decir, la Z obviamente pues tendría las tecnologías, las últimas tecnologías como generación 3.2 de USB, dando Wi-Fi, tarjeta de red de 10 GB, entre una gran cantidad de puertos SATA y aparte, sobre todo, uno de los factores es que podremos hacer conectar varias tarjetas gráficas a la misma vez. Es decir, en el caso de Intel podremos hacer un SLI, es decir, de 2 a 3 tarjetas gráficas a la misma vez, y en el caso de AMD podemos hacer un Crossfire, ¿vale? Es decir, lo mismo, 2 tarjetas gráficas a la misma vez. Esto solamente se destaca en el chipset Z. Después, obviamente, tanto en el B, en el H y en el Q, esta disciplina, lo que es Crossfire o SLI, no la podríamos utilizar. En el caso de Intel, como me decía, es cierto que en lo que es en el chipset B, se podría realizar un poco de overclocking, obviamente no a un nivel tanto, por ejemplo, tan extenso como en el Z. Ten en cuenta eso, ¿vale? O sea, si tú decides que tu equipo no solamente lo quieres para, por ejemplo, para el tema del gaming, sino productividad, sino que realmente quieres hacer overclock, en el caso de el chipset, tanto el B, el H y el Q, no lo vas a poder utilizar, ¿vale? Ten en cuenta eso. Una vez claro esto, sabiendo un poco el chipset que vamos a necesitar, obviamente, ¿vale? Para el tema del ordenador que vayamos a montar, esto es muy importante, sobre todo porque por el precio. ¿Por qué? Porque obviamente el precio de una placa Z o X de la gama tanto Intel como AMD no va a ser igual, obviamente, que un H o un Q. Por lo cual, obviamente, ten en cuenta eso, ¿vale? Una vez eso listo, ya más o menos tenemos claro la diferencia entre los diferentes chipsets, sabemos para qué funciona el chipset y aparte, obviamente, las diferentes plataformas, ¿vale? Tanto la gama doméstica como la extrema. A partir de ahí, ya es con estos datos, ya sabemos qué placa base escoger, sobre todo a la hora de montar el PC para lo que vayamos a necesitar. Ahora vamos a hablar de lo que son las conexiones de la placa base, es decir, todas las ranuras donde tanto introduciríamos lo que son los dispositivos, como pueden ser tarjetas gráficas, tarjetas de audio, etcétera, ¿vale? Así que bueno, tengo aquí una pequeña plaquita, ¿vale? Es la que me va a orientar un poco a la hora de nombrarles todos dichas ranuras, componentes, etcétera. Pero a ustedes se los voy a enseñar de una forma un poco más intuitiva, porque claro, sí es cierto que cada placa es un mundo, es decir, a lo mejor la placa que tienes tú es diferente a la mía, entonces voy a buscar la forma pues, más universal de que, pues, que lo entiendas, ¿vale? Primero que nada vamos a empezar mencionando lo que son las ranuras de, digamos, para donde colocamos las memorias, ¿vale? Tenemos aquí lo que es en esta parte, es, sobre todo siempre está al lado derecho, vamos a ver como unas pequeñas ranuras, ¿vale? Dependiendo obviamente el formato de placa, pues vamos a tener entre 2, 4 u 8 ranuras. Ahí es donde vamos a introducir lo que es la memoria RAM, ¿vale? Si es cierto que a la hora de montar un PC, pues dependiendo, digamos, la cantidad de memoria que vayamos a utilizar, pues vamos a utilizar una cantidad u otra, obviamente, de módulos de memoria. Normalmente sí es cierto que lo recomendado, pues a la hora de empezar a montar lo que es un ordenador, lo aconsejable es montar dos módulos. ¿Por qué? Para aprovechar dual channel, es decir, la conexión, obviamente, de lectura-escritura de la memoria. Bueno, digamos que la conexión que va entre el proceso de la memoria sería mucho más rápida, ¿vale? Sería un dual channel, leería por dos. Entonces, obviamente, nos interesa tener, obviamente, dos módulos de memoria. Que normalmente estos dos módulos se suelen colocar tanto en el puerto número 2 y en el 4. A partir de ahí ya estaríamos utilizando lo que es el dual channel de la placa. A partir de ahí, después ya tenemos obviamente muchos más dispositivos, como pueden ser lo que es el conector, ¿vale? De 24 pines. Este es el conector que va a alimentar lo que es toda la placa base.
Y después a su misma vez también tenemos otro conector que sí es cierto que normalmente, ¿vale?, suele estar en la parte izquierda arriba de la placa base, que es el conector EPS, que es el que nutre, ¿vale?, digamos un poco de un plus de energía al procesador. Después ya tendríamos lo que son conexiones de 8 o 16X, donde ahí normalmente pues solemos conectar lo que es la tarjeta gráfica, algún SSD, pero también sí es cierto que dependiendo un poco pues lo que el dispositivo que vayamos a conectar, él nos va a pedir pues un mínimo, como pueden ser 16, 8, 4 o 1. Entonces, en este caso, pues esta sería lo que es la ranura de 16X, que también puede funcionar a 8X. Después también tenemos lo que son ranuras de 1X. Después también tenemos otras ranuras que sí es cierto que son muy similares a lo que es la ranura de 16X, pero a la hora la verdad funcionan tanto de 8 como de 4. Y después tenemos pues simplemente lo que son las ranuras de 4. A partir de ahí, eso ya serían lo que son las ranuras PCI Express. Al lado derecho, normalmente, pues podemos encontrar lo que es normalmente que va a estar tapado, ¿vale?, por una especie de chapa de aluminio, que va a ser ahí donde vamos a encontrar el PSH, o más bien conocido como chipset. Esto va a estar pues normalmente siempre a la zona derecha, simplemente para que sepas la ubicación en donde a ti te nombran, el chipset de chipset. Pues vamos a ver que el chipset normalmente suele estar al lado derecho de lo que son los puertos PCI Express. Después podemos ubicar también puertos muy importantes como pueden ser los SATA, donde vamos a conectar lo que es los dispositivos de almacenamiento, y a su vez, a veces suele pasar que tenemos lo que es el conector del frontal, que suele ser de los puertos USB frontales, que es este conector de aquí. Después de esto ya podemos encontrar pues también, si es cierto que ya estamos hablando de lo que es la conexión frontal de USB, también a veces podemos encontrar que la placa base en la parte inferior también disponemos de conectores USB. Que eso depende obviamente de la carcasa que tengamos, pues podemos tener una carcasa que tenga pues salidas tanto USB 2.0 como 3.0, ¿vale? Incluso hasta USB tipo C. Pero ya estamos hablando, si es cierto, es una placa pues casi siempre de chipset Z y cositas así. Después ya encontremos diferentes tipos de conectores, como también puede ser que normalmente, ¿vale?, siempre suele estar abajo a la izquierda, que es el conector del frontal, es decir, del audio frontal. Que sí es cierto que normalmente pues eso suele estar lo que es al lado abajo a la izquierda. Después pues tenemos también lo que es normalmente está abajo a la derecha, que es el conector del panel frontal de lo que estamos hablando de tanto el botón de encendido como del reset como de las luces. Es decir, el que nos va a indicar que obviamente el ordenador está encendido, y aparte de esto, sobre todo cuando esté trabajando lo que es el disco duro o el SSD, cuando esté leyendo o escribiendo datos, vas a ver una pequeña luz que empieza a parpadear. Esa también la vamos a conectar en el panel, en el front panel. Que sí es cierto que a veces podemos leer y nos suele decir JFP1. Eso sería lo que es el panel, el front panel, ¿vale? Después ya tenemos pues diferentes tipos de dispositivos. También sí es cierto que contamos, dependientemente de la placa, con lo que es ranuras de M.2, como ya te mencioné anteriormente, el tema donde conectaremos los temas de los discos, ¿vale? Sí es cierto que en estas ranuras, dependiendo, hay algunas te van a sonar bastante, que incluso a veces tenemos dependientemente de la placa, obviamente estamos hablando de generaciones antiguas, que lo que es la tarjeta Wi-Fi se solía conectar también en esa salida. Aparte de esto, pues también podemos encontrar regados por muchas zonas de la placa, tanto por la zona derecha, superior, inferior o izquierda, o incluso en el centro, conectores para ventiladores, que normalmente suelen ser de 4 pines. ¿Vale? Estos conectores se van a encontrar repartidos por toda la placa, pero los más importantes van a ser los que están normalmente en la parte superior, que esos van a ser los conectores que van a administrar digamos, lo que es la corriente al ventilador o los ventiladores que tengamos conectados en el disipador del procesador. Sí es cierto que normalmente se suele encontrar en la parte superior. A partir de ahí, todo el resto de componentes o conectores que vayamos a ver en la placa, sí es cierto que pues, pueden variar, ¿vale? Van a variar obviamente dependiendo pues lo que es obviamente tanto el formato de placa como el chipset. Recuerda que ya te mencioné en anterioridad que obviamente el chipset, en el caso de la gama doméstica, estaremos hablando del Z, sería el tope de gama, y en el caso de, digamos, la gama más bajita, ya sería tanto el H como el Q. Eso obviamente ya lo vas a notar, obviamente que en las placas, pues, dependiendo del chipset, ¿no? vas a encontrar muchas menos conexiones. Incluso, pues también después ya tendríamos lo que es la parte trasera, de lo que es de la placa base, vamos, donde podemos conectar los USB. Ahí ya podemos encontrar tanto lo que son las salidas de audio, como lo que son las conexiones de USB tipo tanto 2.0 como 3.0, salida de RJ45, que es, vamos, por donde conectamos el cable de red para tener internet,
Podemos incluso encontrar algunas placas que ya nos vienen con salida de a tanto HDMI como DisplayPort, que esto suele ser porque a veces nuestro procesador, dependiendo del cual obviamente, ya lleva incorporada una tarjeta gráfica. Es decir, se llaman gráficos simples. Vamos, son una tarjeta gráfica muy sencillita en el cual vamos a poder encender el ordenador, reproducir contenido, pero sí es cierto que para digamos, aplicaciones muy un poco donde exijan un alto nivel gráfico, pues ya no nos va obviamente a alcanzar este rendimiento, ¿vale? Y también vamos a, obviamente, a contar que dependiendo de la placa base incluso podemos sacar hasta antenitas wifi, ¿vale? Cuenta también que dependiendo un poco lo que es la gama, ¿vale? Lo que es la placa base, nos encontramos con incluso dual BIOS. Tú me preguntarás, oye, Víctor, ¿y qué es la BIOS? Vale. La BIOS, digamos, es el firmware, vamos, lo que es la aplicación, ¿vale? El programita, vamos a intentar buscarle pues palabras mundanas, en el cual vamos a, digamos, a administrar y gestionar un poco todo lo que es las herramientas o los dispositivos que conllevan lo que es la placa base. Vamos, para tema de configuración de lo que es nuestra placa base. Todos los dispositivos es cierto que normalmente se conecten aquí, como pueden ser las memorias, etcétera, pues podemos darle, digamos, en el caso de las memorias, que muchas de las veces lo que es nuestras memorias pues vienen, digamos, a una velocidad, incluso pues claro, esa velocidad actual, normalmente cuando nosotros pinchamos nuestra memoria, esa memoria no va a trabajar a dicha velocidad, sino que va a trabajar al mínimo que le permita el procesador. Y obviamente nos veremos limitados, ¿no? Por el tema de eso. Y obviamente nosotros tenemos que activar su perfil, porque claro, cada memoria que nosotros la compramos, pues tiene un perfil. En este caso se suele llamar perfil XMP. Ya esto lo veremos en la parte de las memorias, pero por lo menos para que lo sepas, que una vez tú conectas la memoria, obviamente no te va a ir a la velocidad que tiene que ir. Y eso lo haces a través de la BIOS. Simplemente es un pequeño inciso para que lo tengas en cuenta. Y a partir de ahí, bueno, ya todo el resto de conexiones pues van a ser un poco variantes, ¿vale? Dependiendo de la placa. Te puedes encontrar con diferentes tipos de conexiones, Thunderbolt, etcétera, e incluso botones para encender la placa, eso ya estamos hablando que serían placas de muy alta gama, incluso una pequeña pantallita donde pues ahí incluso vamos a ver el posteo, es decir, los pasos que está realizando la placa base a la hora de nosotros que la encendemos, es decir, detección de discos, tarjetas gráficas, etcétera. Todo eso obviamente, pues claro, ya dependiendo de la placa. Así que bueno, a partir de aquí, una vez tenemos ya claro lo que es todo el tema de la placa base, vamos a pasar al siguiente componente.